una familia tipo necesitó un poco más de 54.000 pesos para no ser pobre en la República Argentina. También recibíamos noticias de que extienden 90 días la prohibición de despidos y hasta fin de año la doble indemnización, pero con tope. Esta veda para cesantear seguirá hasta fin de abril. El pago extra para despedir seguirá durante todo el 2021, pero el recargo tendrá un límite de 500.000 pesos. Por otra parte, también vemos cómo el gobierno apunta el lápiz para escribir una propuesta para el Fondo Monetario Internacional, después de que ayer el presidente haya hablado con la presidenta del Fondo Monetario Internacional para empezar a hablar de una propuesta razonable, ¿no? Y que se pueda pagar, sin someter, como se dice, al sacrificio aún más de un pueblo empobrecido como es el argentino. Hay inflación, suben los precios de los alimentos todos los días y hay una cuestión aquí que complica bastante al gobierno. El tema de la carne también es una arista a atender. Bueno, todo este escenario, todo este momento y respecto también en plena temporada de verano, a ver si da resultado o no esta apuesta que hizo para reactivar la economía el gobierno. Vamos a estar analizándolo, en realidad él lo va a estar analizando, es Julián Denaro, que ya está en comunicación con nosotros, es economista. Julián, buen día, Facundo Quiroga te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Facundo? Un abrazo. Gracias, gracias por estar ahí. Bueno, hay un abanico de información, Julián, ¿no? Que yo en la introducción estaba comentando para ir desmenuzando tema por tema. En principio, lo que más le preocupa a la gente es el tema del incremento de los alimentos semana a semana, ¿no? Esto realmente es inentendible, ¿no? Porque supuestamente el dólar está quieto y no habría razón, si se quiere, como para aumentar a estos niveles la comida, ¿no? Bueno, Facundo, nosotros siempre insistimos sobre estas cuestiones, ¿no? Que tienen que ver con la distribución del ingreso o la concentración del ingreso Mm, que se hace, que se lleva adelante a través del abuso de poder de sectores dominantes que operan en la economía. En la cadena de producción, distribución y comercialización de alimentos hay algunas corporaciones que tienen posiciones dominantes y forman precios para ambos lados de la cadena. Es decir, por ejemplo, ¿qué significa esto? Que le pagan barato a los pequeños productores y del otro lado de la cadena inflan los precios que pagamos todos. claro. Con lo cual, cada vez más se enriquecen estos sectores dominantes, estas corporaciones intermediarias, Mm, muchas de las cuales, además de esta operación, son las que llevan a cabo las exportaciones, cobran los dólares que corresponden a toda la cadena de producción, comercialización y distribución, es decir, a todo el conjunto del pueblo argentino, y con esos dólares en mano extorsionan al gobierno para que suba el tipo de cambio. Pero vos, Facundo, remarcaste algo que me parece muy interesante para analizar en este particular momento, que tiene que ver con justamente eso. Es decir, en este momento hay una suerte de, dicen paz cambiaria, yo mm, más que paz hablaría de un tipo de cambio controlado, ajá, eh, más que esté en paz es porque, porque está controlado. sí. Eh, También tenemos que hablar del tema Fondo Monetario Internacional, no me olvido, Ujú, pero decís, vos Facundo planteabas, si no hay causas para que aumenten los precios, sí, ¿por qué aumentan los precios? claro. Y la respuesta está precisamente en lo que estábamos remarcando antes, ¿no es cierto? Porque nosotros tenemos, lo digo redondeado, ¿no? El kilo de asado en la góndola 650, en el supermercado, en el punto final, 650 pesos, pero el pequeño productor cobra 150 pesos, menos del 25%.
El Claro. kilo de polenta está a 150 pesos y el productor recibe 15 pesos. La leche en góndola está a 50 pesos y el productor recibe 15 pesos. Mm. Entonces, quiere decir que en esta intermediación donde las grandes corporaciones forman los precios, inflan los precios, y no nos olvidemos que para atrás le pagan siempre mezquinando a los pequeños productores, porque ahí lo que hacen es una condición de monopsonio, ¿no? Dice, monopolio es el único vendedor, entonces te vende más caro. Monopsonio es el único comprador, entonces te paga más barato, ¿no es Claro. cierto? Entonces, ahí ofician como monopsonios u oligopsonios, es decir, unos pocos, donde son unos pocos que acopian toda la producción y entonces a los productores algo así como que les dicen, lo digo en criollo, ¿no? Es Mm. decir, yo te voy a comprar toda la producción, quédate tranquilo, pero el precio te lo pongo yo. Claro. Entonces, de esa manera, estas grandes corporaciones están haciendo abuso de su poder y se están quedando con una tajada muy importante que empobrece hacia los dos extremos y al conjunto del pueblo argentino. Ujú. Entonces, por eso fue tan importante, y esto nunca hay que olvidarlo, cuando nosotros hablamos del caso del saqueo y de la estafa profunda que hizo la empresa Vicentín, no nos olvidemos, ¿no? Pero el caso Vicentín nos trajo una posibilidad que era poner una empresa del Estado para que el pueblo argentino, a través del Estado, pueda ver, pueda tener visibilidad en esta cadena tan opaca, ¿no es cierto? Manejada, tan oscura, manejada por estas corporaciones que de esta manera van a seguir saqueando, ¿no? Ujú. Entonces, por Julián, eso digo, me parece que es muy importante atender a esta cuestión, ¿no? claro. De la que siempre hablamos. Pero Hay dos formas de hacer política. Una es la distribución del ingreso, sí. ¿no? Mejorando la equidad distributiva y por lo tanto la justicia social. Ujú. Y la otra es la concentración de ingresos, Claro. donde unos pocos se enriquecen a costa de empobrecer a la mayoría del pueblo, ¿no? Supuestamente la ley de góndolas venía a poner un poco en orden esta situación que vos señalás, Julián. Bueno, falta que se controle y se implemente bien esta ley, ¿no? Sí, sí, es muy atinado hablar de esto porque la ley de góndolas, a ver, una de las cuestiones sobre las cuales siempre hemos conversado es que estas corporaciones instalan en el mercado sus marcas, ¿no es cierto? Y entonces pareciera como que solo existe la marca de las grandes corporaciones, lo Mm. cual nosotros sabemos que no. ¿Sí? Mm. Nosotros sabemos que hay pequeños productores que te ofrecen quesos más ricos, dulce de leche más ricos, Sí. y así con todos los demás productos, y salames más ricos y demás, ¿no es cierto? Bueno, queda en evidencia que me gustan las picadas. Bueno, pero pero bueno, siguiendo con esto, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que aún el que desconoce estas cuestiones, ¿no? Que pasa en otros rubros también, ¿no es cierto? Pasa en el rubro textil, pasa en la ropa, en la indumentaria, es decir, pasa con todos con todas las mercancías, ¿no es cierto? En todos los mercados. Entonces, la ley de góndolas, ya que estamos focalizando en el tema alimentos, que como bien vos decías, Facundo, nos preocupa y mucho, porque eso significa que las familias necesitamos más cantidad de ingreso para poder alimentarnos, ¿no es cierto? Lo cual es primordial. Y entonces, ¿qué en las góndolas? La ley de góndolas significa que en la góndola estas grandes oligopolios puedan ocupar, tengan un límite. Por ejemplo, 30% es el máximo para una marca oligopólica, monopólica, Ujú. con la góndola dividida para que pequeños productores y también la economía popular y las artesanías locales, los productores regionales más pequeños, es decir, todos puedan participar a la vista, ¿sí? Y con una condición además, que aquellas empresas que acuerdan en precios cuidados estén a la vista, es decir, en un lugar central Claro. y no en lugares laterales. Por lo tanto, cuando uno va al supermercado a comprar, se va a encontrar, cuando esto funcione correctamente, se va a encontrar
con múltiples marcas, Ujú. ¿sí? Distribuidas de una manera donde a la vista no parece, la primera es la primera, no, aparecen todas distribuidas de una manera lógica y racional, y las empresas que acuerdan con precios cuidados, que son precios de referencia, por lo Ujú. tanto, precios que le ponen un límite a los demás, por una cuestión de competencia. Es decir, si Claro. vos tenés una marca que te vende a 100 pesos y la otra que se le ocurrió que porque está de moda te vende a 200, y no la vas a dejar de comprar porque la que viste a 100 te aparece a la vista. Entonces, todas esas cuestiones me parece que son muy importantes justamente para empezar a controlar los abusos en la formación de precios, Mm. que significa concentración de ingresos, es decir, que unos pocos se queden con la riqueza del conjunto del pueblo argentino. Claro, claro. Bueno, otra de las medidas que quiero consultarte es por esta extensión, ¿no?, a 90 días de la prohibición de despidos. Con esto el gobierno busca un poco concentrar el tema del trabajo, ¿no? Pero así todo, Julián, creo que no ha funcionado porque principalmente las pequeñas y medianas empresas no lo pudieron cumplir a esto, ¿no? Sí, nosotros tenemos que saber que, eh, digamos, tuvimos 5 años muy complicados. Primero, por los 4 años de un gobierno de derecha, de un gobierno de concentración de ingresos, de un gobierno que generó empobrecimiento justamente por aplicar mecanismos de concentración de ingresos, además del endeudamiento, ¿no?, que es el otro tema que también me habías mencionado. Sí. Y después, este último año, el 2020, que tuvimos una pandemia devastadora en el mundo, Ujú. ¿cierto? Eh, y nosotros, bueno, tuvimos que efectuar, nosotros tuvimos, es decir, nosotros los argentinos, digo, ¿no? Nosotros los argentinos, producto de la desfinanciación, además, ¿no? De la profunda desfinanciación por parte del gobierno de Macri, de la estructura de salud pública, tuvimos que aplicar una cuarentena temprana porque corríamos riesgo de tener un caos sanitario que conseguimos evitar gracias a eso, pero claro, la consecuencia de parar la actividad es que, y sin un colchón, ¿no? Porque justamente los 4 años del gobierno neocolonial de la derecha, de las corporaciones, eh, se ha comido el colchón, ¿no?, de las empresas, Mm. y entonces las empresas sin colchón, muchas no pudieron afrontar con posibilidades de sobrevivir a este año de pandemia, mezclado con la cuarentena y con la disminución de la actividad. Mm. Y en este momento, bueno, deberíamos poner en marcha una serie de cuestiones que activen la demanda, que activen la actividad, que activen el empleo, Sí. pero a veces son más lentos estos procesos son más lentos que lo que uno desearía, y muchas empresas no tienen, como decía, el colchón suficiente Claro, como para poder afrontarlo. claro. Y ahí, de ahí vienen los problemas, ¿no es cierto? Ujú. Otro tema que te quería consultar era que, bueno, el gobierno abrió con mucha expectativa la temporada de verano. No sé cómo será a lo largo y ancho del país. Creo que la Patagonia está trabajando bastante bien, Julián, pero es mucho turismo local, ¿no? No hay mucho turismo internacional. Hay cierre de fronteras, lógico, por el tema de la pandemia, pero la costa está en un 30% trabajando, ¿no? Esa es la información que tenemos generalizada. Y esto, bueno, preocupa bastante también, ¿no? Bueno, el dato que vos tenés eh, refleja lo que tiene que ver con el turismo interno, es decir, Sí, de argentinos viajando por Argentina. No olvidemos que, porque uno dice turismo, y esto siempre conviene recordarlo, que el turismo es una industria, y es una industria transversal, no es solamente una cuestión de, eh, iba a decir esparcimiento. El esparcimiento también es una industria porque hay muchas empresas que trabajan de eso, pero además el turismo es una industria transversal, porque es una industria que genera industria. Toda región que recibe un afluente turístico tiene que realizar inversión en infraestructura, en hotelería, en gastronomía. Además se activa la producción regional y las artesanías locales, y se activa el comercio de distintos sectores del país. Se estimula también la conectividad
de nuestro país. Entonces, no es un dato menor el tema de la importancia de la industria del turismo. Y vos referías al 30% como porcentaje, por ejemplo, en la costa, que en la costa, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, nosotros tenemos mayormente turismo interno, Interno, de sí. argentinos viajando por Argentina. Y mencionaste Patagonia, ¿no? Mencionaste Patagonia y también podrías mencionar El noroeste. Mendoza o el norte, o sea, la Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta, Jujuy. También podrías mencionar Bueno, Córdoba. la provincia de Misiones, que tiene mucho turismo internacional. Y eso se ha reducido. Por lo tanto, si vos tenés un dato de 30% en Mar del Plata, entonces, ¿qué sería en Bariloche? Porque tenés 30% de lo nacional, pero como hay mitad nacional y mitad internacional, entonces estamos hablando de menos de un 20%. Entonces, la Patagonia, por ejemplo, con centros muy, muy importantes como Bariloche, como Calafate y Chaltén, como Ushuaia, digo, es toda hermosa la Patagonia, como es toda hermosa la Argentina, pero digo, como puntos que todo el mundo conoce como referencia, ¿no es cierto? Tienen un nivel de actividad menor al 25%, ¿no? Menor no es que está en el 30%, porque en el 30% está lo interno, pero le tenés que sacar lo internacional, que es muy importante en regiones de turismo internacional del país. Entonces, en realidad, bueno, sí, están sufriendo bastante estas regiones. Bueno, y también lo comentaba el inicio o la conversación que tuvo el presidente con la titular del Fondo Monetario Internacional. Bueno, ahí hubo una charla positiva, Julián, de cara a lo que será el inicio de cancelación de la deuda. Bueno, ¿cómo ves vos este proceso? Bueno, primero, suelo insistir con estas cosas, pero me parece indispensable. Nosotros al Fondo Monetario Internacional, cuando asume Mauricio Macri, no le debíamos nada, porque el gobierno de Néstor Kirchner en el año 2005 pagó todo lo que se le debía al Fondo Monetario Internacional desde 1956, ¿sí? Que fue en aquel momento 10.000 millones de dólares, y ahora se le deben, o sea, 10.000 millones de dólares desde el 56 hasta el 2001. ¿No? O sea, estamos hablando de 45 años, 10.000 millones de dólares. Y ahora, en tan solo un año y medio, el gobierno de Mauricio Macri terminó con una deuda, lo digo redondo, de millones de dólares. Entonces, digamos, es indispensable poner luz sobre esto. Es decir, ¿dónde está esa plata? Porque el conjunto del pueblo argentino no tenemos esa plata. Se la fugaron. ¿Quiénes? Bueno, hay que poner luz allí, ahí tenemos que ver la ruta del dinero del Fondo Monetario Internacional, ¿no es cierto? Porque ¿por qué vos y yo tenemos que pagar una plata que se robaron Macri, Caputo y compañía, digamos, y muchos más, ¿no es cierto? Muchas corporaciones, bancos y demás, digamos. Eso por un lado, ¿no? Entonces, esto hay que ponerlo en cuestión. Pero me parece muy importante también destacar que el Fondo Monetario Internacional, y esto lo hemos conversado en otros momentos también, hizo el mayor préstamo de la historia al Fondo Monetario Internacional para sostener el gobierno de Mauricio Macri. Entonces, ellos lo han reconocido, adornándolo con palabras. La verdad que no nos dimos cuenta que el gobierno, ¿cómo no nos dimos cuenta? Nosotros tuvimos desde el 2003 desde el 2005, ¿no? Que es cuando comienza el desendeudamiento durante el periodo de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Desde el 2005 hasta el 2015 tuvimos el mayor desendeudamiento del mundo, reconocido en el mundo. Y desde el 2015, desde el gobierno Macri, ¿no? Desde el 2016, 17, 18, 19, tuvimos la mayor tasa de endeudamiento de la historia y la mayor tasa de endeudamiento de nuestra propia historia, porque la dictadura tuvo un endeudamiento de 5.000 millones de dólares por año. La convertibilidad durante los gobiernos de Menem y de la Rúa, 12.000 millones de dólares por año de incremento de deuda. Y el gobierno de Macri, en promedio, 32.000 millones de dólares de incremento de deuda por año. Entonces, todo esto se sabe, es público a nivel mundial. Entonces, bueno, con esa, podríamos decir, usando términos por fuera de la economía, ¿no? Con este sentimiento de culpa, tal vez sí. reconocida,
el Fondo Monetario Internacional está accediendo, porque está a la vista del mundo esto. Sí. Entonces no pueden hacer cualquier cosa. Entonces, estando a la vista del mundo semejante hecho delictivo y sospechoso, también acceden seguramente a las pretensiones, acceden más fácilmente, digo, o menos dificultosamente a las pretensiones de nuestro gobierno, que va a ser, entre otras cuestiones, postergar los pagos, porque tenemos que salir de una profunda crisis que tiene 5 años por 2 causas diversas, los primeros 4 años por un gobierno de derecha vendepatria, y este último año a causa de la pandemia. Entonces hay que salir y se necesita plata. Y si nuestra plata tiene que ser usada para pagar la deuda, y no la vamos a tener para nuestras necesidades. Por lo tanto, es indispensable conseguir cuanto menos lo que se hizo con los acreedores privados, que se postergó para 4 o 5 años los primeros vencimientos de deuda, ¿no? Total. Julián, bueno, un placer escucharte como siempre, ¿eh? Siempre bien claro y Facundo, preciso. un abrazo grande y un placer para mí. Estamos en contacto. Siempre. Muchas gracias. Gracias, Julián. Ahí está, es Julián Denaro, economista, trayéndonos aquí la información y la visión sobre el escenario actual que tenemos en la Argentina de crisis económica y, bueno, hablando de todo, la temporada,